Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carla Contreras. En esta oportunidad voy a desarrollar la práctica número 1 del curso de dinámica a cargo del docente Carolina Gralca José Luis. Como primer ejercicio se tiene la siguiente gráfica. Nos pide calcular la velocidad relativa del pasador A con respecto a B, la velocidad relativa del pasador de A respecto a C, la aceleración relativa del pasador A respecto a B, la aceleración relativa del pasador A respecto a C. Graficamos, estamos ubicando las distancias, la velocidad y la aceleración. Bueno, en este caso van en sentido horario y para este caso van en sentido antihorario. Lo primero que vamos a hacer es calcular la velocidad de A con respecto a B y luego de ello pasamos a calcular la velocidad de A con respecto a C. La velocidad de A va a ser igual a la velocidad, es igual a la velocidad del observado, es igual a la velocidad del observador, más la velocidad del observador entre el observado más la velocidad angular por la posición. Asumimos que nuestra velocidad de BA va en el mismo sentido de la posición de la barra, por lo tanto graficamos que la velocidad de BA está en sentido hacia arriba y la velocidad angular que es perpendicular a la velocidad. Nos da un resultado de 2.55 metros entre segundo. Luego de ello pasamos a calcular la velocidad relativa del pasador A con respecto al punto C. Tenemos que la velocidad de A es igual a la velocidad de C más la velocidad de C con respecto a más la velocidad angular de CA por la posición de CA. Tenemos que la posición, estamos asumiendo que la velocidad de CA va en sentido hacia abajo, igual que se encuentra acá en la posición de AC, ubicamos la posición y la velocidad, nuestra velocidad angular, que es la velocidad angular por la posición, es igual a 2.7 metros entre segundos. Y tenemos nuestra resultante. Bueno, ya tenemos las dos resultantes, entonces pasamos a colocarlas en el siguiente gráfico. Tenemos la velocidad de A, la velocidad de B hacia A. Ubicamos todas las fuerzas y para hacer luego una sumatoria de las que van a favor menos las que van en contra y las que van hacia arriba igual a las que van hacia abajo. Para poder calcular la velocidad relativa vamos a igualar 2.7 más 2.56 coseno de 45. Esto va a ser igual a la velocidad de BA por el seno de 45, dándonos un resultado de la velocidad relativa de BA es igual a 6.37 metros entre segundos. Luego de ello ubicamos las que van hacia abajo igual a las que van hacia arriba. La velocidad de BA por el coseno de 45 más 2.55 seno de 45 va a ser igual a la velocidad relativa de CA. Por lo tanto nos sale una velocidad de 6.31 metros entre segundos. Ahora pasamos a calcular la aceleración. La aceleración en A va a ser igual a la aceleración en B más la aceleración de B con respecto a A más la aceleración angular de BA por la posición de BA más la velocidad, dos veces la velocidad angular de CA por la posición más dos veces la velocidad angular de BA por la velocidad relativa de BA. Asumimos que nuestra aceleración va en el mismo sentido que la dirección, que la posición y la velocidad. Nuestra aceleración angular, que es perpendicular, la velocidad angular, operamos este pequeña ecuación, dándonos como resultado 5.09 metros entre segundo cuadrado. Y la aceleración angular de BA por la posición nos da un resultado de 12.73 metros entre segundo cuadrado. Luego de ello empezamos a ubicar nuestros esfuerzos para poder sacar una resultante. Tenemos que la aceleración de CA
Menos 5.09 está en sentido hacia arriba. Y acá una velocidad angular que nos sale 38.21 metros entre segundo cuadrado. Tenemos la resultante. Ahora pasamos a calcular la aceleración relativa de A con respecto al punto C. Tenemos que la aceleración de A va a ser igual a la aceleración de C más la aceleración de C con respecto a más la aceleración angular de CA por la posición de CA más dos veces la velocidad angular de CA por la posición más dos veces la velocidad de CA por la velocidad relativa de CA. Bueno, para este caso, como vimos en el gráfico, la posición está en este sentido. Por lo tanto, vamos a asumir que la aceleración va en el mismo sentido de la posición. Tenemos que nuestra velocidad angular es perpendicular. La aceleración de CA por la posición de CA nos da un resultado de 4.5 metros entre segundo cuadrado. Operando esta ecuación, obtenemos que nos sale 37.86 metros entre segundo cuadrado. Y operando esta ecuación vectorial, tenemos que nos da como resultado 8.1 metros entre segundo cuadrado. Ya tenemos la aceleración de CA menos 8.1, la resultante, nuestra velocidad. Por lo tanto, vamos a pasar a ubicar todas las fuerzas en un solo gráfico. Para hacer sumatoria de fuerzas que van a la derecha y a la izquierda. 42.36 más 38.21 coseno de 45 va a ser igual a la aceleración relativa de BA menos 5.09 por el seno de 45. Esto nos va a dar una aceleración relativa de CA 103.21 metros entre segundo cuadrado. Luego de ello pasamos a hacer las que van en contra. A la aceleración de CA menos 8.1 va a ser igual a la aceleración de BA menos 5.09 por el coseno de 45 más 38.21 por el seno de 45, dándonos como resultado la aceleración relativa de CA es igual a 104.50 metros entre segundo cuadrado. Pasamos al siguiente ejercicio. Nos dice que se tiene una grúa mecánica extensible de gran capacidad, gráfica 2. Tiene una longitud inicial de 40 metros cuando el ángulo es igual a 40 grados y la velocidad de crecimiento del brazo es de menos 0,45 metros entre segundos y está acelerando a 0.15 metros entre segundos cuadrados. La grúa está girando en torno al eje CD, a este eje, con una velocidad de menos 5.5 radianes entre minutos, una aceleración de 2.5 radianes entre minutos cuadrados, una velocidad de 3.5 radianes entre minutos y una aceleración de menos 1.5 radianes entre minutos cuadrados. No se nota en el plano, pero ha girado sobre su eje en 30 grados antihorarios. Lo que nos pide es calcular la velocidad en B en coordenadas correspondientes al ejercicio, la aceleración en B en coordenadas correspondientes al ejercicio. Lo primero que vamos a hacer es ubicar las fórmulas. Acá tenemos las fórmulas, la posición, la velocidad y la aceleración. Tenemos que ver qué tipo de coordenadas son, esféricas, cilíndricas o polares. Tenemos que acá tenemos nuestra posición que viene a ser el R de t, la velocidad que viene a ser la R' más R' por el teta más R por teta por seno de teta por el la aceleración en t va a ser igual al R doble prima menos R por la velocidad al cuadrado menos el R' por el teta cuadrado seno al cuadrado por el ángulo más dos veces R' por el teta prima más R doble teta prima menos R
teta prima al cuadrado por el seno del ángulo por el coseno, más 2 veces LR prima por el ángulo prima por seno, más LR por el teta doble prima seno del ángulo, más 2R teta prima, el ángulo prima por el teta por el seno del ángulo. Pasamos a colocar todos los datos que tenemos. Hay algunos datos que nos dan, por ejemplo, que en el ángulo nos dan en sexagesimales, tenemos que pasar a radianes, y las velocidades y aceleración que nos dan en radianes entre minutos, en este caso tenemos que cambiarlo todo a radianes entre segundos. Tenemos que trabajar en una sola unidad todos. Bueno, convertimos el ángulo, sacamos la velocidad, hacemos lo mismo, la velocidad de aceleración, para luego reemplazarlo en la fórmula en estas ecuaciones que tenemos. La velocidad en v va a ser igual a menos 0,45, que es la velocidad con respecto al eje R, más la posición por la velocidad con respecto al eje E, más 40 por 0,5236 por el seno de 30. Operamos y nos va a salir una velocidad vectorial, que esta va a ser igual a menos 0,45 menos 3,668 más 10,472. Ahora pasamos a calcular la aceleración. Bueno, acá tenemos la ecuación de la aceleración y solamente reemplazaríamos los datos que ya tenemos. Nos da como resultado una aceleración en v menos 0,1354 más 0,0434 menos 0,2412. Ahora pasamos al siguiente ejercicio. Se tiene un móvil que tiene un movimiento descrito en la gráfica 4, que tiene una velocidad inicial de menos 30 metros entre segundo y parte de una posición inicial de 120 metros. Nos piden determinar la gráfica de la velocidad versus el tiempo de 0 a 60. La gráfica de la posición versus el tiempo de 0 a 60 y la posición y velocidad cuando el tiempo es igual a 60 segundos. Pasamos a graficar. Tenemos una velocidad inicial de menos 30 metros entre segundo, la velocidad inicial, la posición inicial de 120 metros. Lo primero que se va a hacer, vamos a evaluar cada tramo. Primero ubicamos de 0 a 20. Para ello ya tenemos la fórmula de la ecuación, que es la aceleración es igual a mt más n. Tenemos nuestros dos puntos, vamos a reemplazar, nos va a salir que n es igual a menos 10 y la pendiente es un medio. Por lo tanto, reemplazamos estos datos en la ecuación. Tenemos que una ecuación de la aceleración es igual a t medios menos 10. Pero lo que nos piden es la velocidad. Vamos a integrar dando como resultado t medios entre 4 menos 10t más una constante 1. Vamos a evaluar cuando la velocidad inicial es igual a menos 30, la velocidad en t va a ser igual a t al cuadrado entre 4 menos 10t menos 30. La velocidad en el tiempo 20 va a ser igual a 20 al cuadrado entre 4 menos 10 por 20 menos 30. Una velocidad en el tiempo 20 nos va a salir igual a menos 130 metros entre segundos. Luego de ello ya tenemos la velocidad y pasamos a integrar para hallar la posición. La posición sale 7 al
t al cubo entre 12 menos 5t al cuadrado menos 30t más una constante 2. Vamos a evaluar cuando el x inicial es igual a 120, que nos salió es igual al C2. El x es igual a t al cubo entre 12 menos 5t al cuadrado menos 30 más 120. Para el tramo de 20 a 30, a es igual a 7 medios menos 10, una velocidad que es igual a 7 al cuadrado entre 4 menos 10t más una constante 3. Tenemos evaluado cuando el tiempo es 20, es igual a, acá en este caso nos salió menos 130 entre metros entre segundo. Vamos a reemplazar los datos. Tenemos que es un tiempo menos 130 va a ser igual a 20 al cuadrado entre 4 menos 10 por un tiempo 20 más una constante 3. La constante 3 nos sale que es igual a menos 30. Luego de ello pasamos a reemplazar igual la velocidad. Cuando una velocidad es igual a 30, esto es igual a menos 105 metros entre segundos. Y la posición va a ser la misma gráfica que el tramo de 0 a 20. La posición x30 es igual a menos 3030 metros. Ahora vamos a evaluar el tramo de 30 a 40. Tenemos una aceleración que es igual a 5. La velocidad, acá ya tenemos la velocidad que es igual a 5t más una constante 4. La velocidad en 30 es igual a menos 105. Tenemos que la velocidad en menos 105 va a ser igual a 5 por un tiempo 30 más una constante 4. La constante 4 nos sale menos 255 metros en segundo. La velocidad es igual a 5t menos 255. La velocidad en 40 es 5 por 40 menos 255. La velocidad en 40 es igual a menos 55 metros en 3 segundos. Ahora seguimos. Vamos a integrar para poder hallar la posición. Tenemos que la posición es igual a menos 3030 es igual a 5 por 30 al cuadrado entre 2 menos 255 por un tiempo que va a ser 30 más una constante 3. Vamos a hallar la constante 3, en el cual nos sale 2370 metros. Y ahora ya tenemos, cuando la x es 40, se desplaza menos 30 metros. En la posición que es igual a 5 medios de t al cuadrado menos 255t más 2370. Luego de ello vamos a evaluar para el tramo de 40 a 50. Tenemos que una aceleración va a ser igual a 2.5 menos 3 medios. Y vamos a integrar la velocidad. Cuando sale 2.5t menos 2 menos t al cuadrado entre 4 más una constante 6. La velocidad de 40 va a ser igual a menos 55 metros entre segundo. Vamos a evaluar, vamos a colocar la velocidad, el tiempo que va a ser 40, nos sale una constante 6 de menos 655 metros entre segundo. Ahora tenemos para una velocidad de 50 va a ser igual a menos 30. Tenemos la ecuación de la velocidad. Vamos a reemplazar los datos y nos da una velocidad en el tiempo 50 va a ser igual a 1220 metros en segundo. Luego de ello reemplazamos, ubicamos, vamos a integrar para poder hallar la posición. Que es 25t al cuadrado entre 2 menos t al cubo entre 12 menos 655t más una constante 7. El x40 es igual a menos 3830. T
tenemos que nuestra constante de 7 es igual a 7703,33 metros. Acá tenemos una posición. Y para el tramo de 50-60 vamos a reemplazar cuando a es igual a 0 y la velocidad es igual a una constante. Y nos da como resultado esto, que el x es igual a menos 20t más una constante 8. Gracias.